Sean todos bienvenidos a este webinar de Global Gap IFA, Acuacultura para la versión 6 Smart y versión 6 GFS. El día de hoy vamos a ver los principios, generalidades y aspectos de importancia cuando vayamos a realizar la implementación de este estándar internacional, el único reconocido por GFSI para producción acuícola y estándar también que cuenta con reconocimiento de sostenibilidad por GSSI. Vamos iniciando este webinar. Agradecemos a todas las personas que se van uniendo. Recuerden que contamos con el botón de comentarios en el cual pueden realizarnos las preguntas y posteriormente realizaremos las respuestas para todos ustedes. Adicionalmente, también vamos a hacer la compartición de los datos de nosotros para que puedan eh, contactarnos para cualquier inquietud adicional. Vamos entonces dando inicio a este webinar. Agradecemos entonces a todos ustedes el ingreso. Soy María Fernanda Hurtado León, la instructora facilitadora para esta sesión. Soy entrenadora registrada Global Gap para acuicultura, también para el tema agrícola. Adicional de eso, también me encuentro registrada para el módulo GRASP y también para los sistemas de gestión de la calidad, es decir, para aquellas opciones de grupo de productores que son opción 2 o multisitios con sistema de gestión de la calidad. Comenzamos entonces. Damos entonces de nuevo la bienvenida. Me presento en nombre de mi compañía, la cual es Más Control Consultores. Somos, aparte de ser entrenadores registrados Global Gap, somos miembros del Consumer Goods Forum, es decir, aquella iniciativa grupal de varios gremios de bienes de consumo, entre los cuales se encuentran compañías compradoras, proveedoras de bienes, los cuales tienen atributos de alto valor para los consumidores. Al ser miembros del Consumer Goods Forum, nos hemos adherido al grupo local latinoamericano del GFSI, la cual es una de las iniciativas del Consumer Goods Forum que vela por la inocuidad alimentaria. Recuerden que ese tema de GFSI es bien importante en los temas de inocuidad porque es la iniciativa más grande en la cual existen varios esquemas reconocidos por esta iniciativa y son los que son requeridos por los clientes más importantes, miembros del Consumer Goods Forum. Adicional a esto, somos miembros SEDEX, contamos con esos reportes de sostenibilidad y también podemos apoyarlos en la implementación de SMETA y SEDEX para sus organizaciones, todo el tema de ética empresarial, antisoborno, anticorrupción y derechos humanos en las empresas. Vamos a mirar entonces en este webinar cuatro aspectos básicos que son importantes para Global Gap Acuicultura. Este estándar ha sido reconocido por GFSI recientemente, varios meses atrás ha sido reconocido. Vamos a mirar el tema de los productos certificables. ¿Cuáles son certificables para Global Gap Acuicultura? Adicional, veremos qué es lo que significa el reconocimiento GFSI, para qué sirve, qué significa, qué quiere decir este reconocimiento. Adicional, veremos qué significa el reconocimiento GSSI en todo el tema de sostenibilidad para este estándar y las generalidades de qué debemos tener en cuenta para certificar mi producción. Cuando mencionamos cuáles son aquellos productos que son certificables, debemos tener en cuenta que Global Gap es un estándar que certifica la producción primaria de alimentos. También se han adicionado otros productos como no alimentos, los cuales son flores y ornamentales o también materiales de propagación, como son los viveros. Vamos a centrarnos en los productos certificables de acuicultura. Los productos acuícolas son aquellos que se van a cultivar para consumo humano. Cuando nosotros hablamos de estos productos de consumo humano, debemos entender que hay diferentes aspectos y partes de la cadena de suministro. La situación es que Global Gap también certifica estos procesos. Así que vamos a certificar productos
en una finca específica y adicional vamos a certificar un proceso. Así que yo puedo certificar peces, crustáceos, moluscos y macroalgas como producto, ¿sí? Cuando yo hablo de esos productos acuícolas, entraré a identificar cuál es el nombre del producto, ¿sí? El cual tiene un nombre común, un nombre científico, pero adicional miraremos cuál es la etapa de producción o las etapas de producción que vayamos a certificar. Para este caso, debemos identificar, sea para peces, crustáceos, moluscos o macroalgas, a cuáles etapas nosotros aplicamos, teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra producción. Así que podríamos llegar a certificar la etapa de reproductores, es decir, voy a comercializar reproductores, voy a comercializar animales aptos para la reproducción. También puedo certificar el tema de semillas, certificaré eh, ovas, certificaré náuplios, ¿sí? Certificaré alevinos de cualquiera de estas especies descritas en los listados aceptados. Además de esto, deberé tener en cuenta otras posibles etapas en las cuales tenga mi negocio. Es posible que no manejo el tema de reproductores, ese no es mi negocio, ni tampoco mi negocio es vender juveniles, sino que mi negocio es el producto comestible como tal para el humano, ¿sí? Entonces aquí es donde certificaremos lo que son las etapas de engorde o las etapas de crecimiento. ¿Sí? Estamos hablando de tilapia en sus ciclos productivos finales, donde cosecho para ya luego sea procesado, o en crecimiento en todos estos temas de macroalgas, donde voy a estar cosechando. Los listados de productos certificables se actualizan. Tenemos en esta imagen la lista actualizada en abril de 2025. Recomendamos que en el sitio web globalga.org estemos siempre actualizándonos debido a que podrían ingresar nuevos productos o podrían retirarse productos del listado. Así que así podré prepararme mejor en caso de que tenga un producto nuevo que de pronto no esté todavía en los listados, pero próximamente podría llegar a entrar. Entonces de esa manera podré prepararme. ¿Sí? De esta manera podré identificar. Tengamos en cuenta entonces que los productos acuícolas son aquellos que son de consumo humano y que o que hacen parte de cualquiera de las etapas de la cadena de producción. Aquí no entran los alimentos procesados, es decir, los filetes de tilapia congelados no están en el alcance de Global Gap Acuacultura, ¿sí? El camarón pelado, congelado, no entra en lo que es esta certificación Global Gap. En este caso, deberemos contar con otros modelos de los que son de comercialización posteriores a la finca, en los cuales son ya la transformación, incluso se ligan con lo que son estándares de inocuidad reconocidos por GFCI, pero después de la finca. Global Gap es la parte productiva, productiva de la finca como tal. ¿Qué significa que Global Gap Acuacultura sea reconocido por GFSI? Aquí es donde menciono una primera parte, pues digamos ya la vimos al inicio, y es que debemos entender de dónde viene, quiénes son las empresas que desarrollaron esta iniciativa. El Consumer Goods Forum, desde su fundación, desde que empezaron a identificar requisitos que requerían los proveedores de estos miembros, que muchos de ellos son restaurantes, procesadores, supermercados, necesitan homologar a sus proveedores, garantizar que esos alimentos no van a enfermar a los consumidores. Así que de esta manera es donde se desarrolla la iniciativa GFCI, la Global Food Safety Initiative, como directriz que dice cuáles son
los criterios que debe exigir un estándar internacional para decir, estos criterios están garantizando la protección del consumidor. No se va a enfermar con estos alimentos. Así que el reconocimiento GFC de Global Gap Acuacultura es la máxima ratificación de que el estándar fue diseñado apropiadamente, adecuadamente, para que los alimentos sean inocuos. Aquí es donde hay algunos requisitos que aquellos que ya han estado inmersos en Global Gap em, lo conocen y es puntualmente, por ejemplo, que se regulan la residualidad, por ejemplo, de antibióticos, ¿sí? Se regulan contenidos microbiológicos del ambiente del procesamiento, ¿sí? Se regula el tema de aditivos que no están permitidos en el alimento concentrado que consumen estos animales, porque el objetivo es que no vayamos a superar los límites residuales para los consumidores y de esta manera pues no vayamos a ocasionar una enfermedad. Debemos ver que para la versión vigente de GFCI, Global Gap Acuacultura es el único de los estándares que se encuentra reconocido. Existe varios otros estándares, sin embargo, el único que está para el tema acuícola primario es Global Gap. Global Gap cuenta con reconocimiento GFCI para la norma armonizada Produce Safety, también para la normativa de cultivos agrícolas, para frutas y verduras y para PHA, es decir, un estándar de procesamiento posterior similar a BRC, similar a IFS. Los miembros que vemos en la imagen central inferior del Consumer Goods Forum que estamos viendo acá son un grupo reducido. Es el grupo de la gobernanza. Estas son las empresas que dirigen el GFCI, son aquellos que evalúan los criterios y las directrices para decir este estándar internacional si está alineado, este no está alineado. Miremos que muchos de ellos pueden llegar a ser clientes nuestros, directa o indirectamente. ¿Sí? Cuando yo llego a uno de estos supermercados que están dentro de la gobernanza, debemos entender que, que me indican que los reconocimientos GFCI van a continuar, que los reconocimientos GFCI van a seguir siendo evaluados y que cuando yo cuento con un estándar reconocido voy a generar valor porque podré llegar más fácilmente a estos tipos de clientes, que este grupo reducido es el grupo de la gobernanza, pero estamos hablando de más de 800 miembros alrededor del mundo. Dentro de nuestros propios países también contamos con miembros, así que incluso no quiere decir que esto es para el mercado internacional. Puede ser que yo comercialice en mi propio país a un cliente que es miembro. Por esta razón, los requisitos también me aplican. También es de entender que GFCI tiene un grupo de partners. Son aquellos que participan en el diseño de las directrices. Dentro de estos está Codex Alimentarios, está IAF, que es una organización de acreditación internacional, está el Banco Mundial, está ISO y está la Organización Internacional de Epizootia, que es aquella que evalúa todo el tema de enfermedades zoonóticas, aquellas enfermedades que debemos evitar que pasen de los animales a los seres humanos. Así que esto significa el reconocimiento GFSI para Global Gap. Es esta máxima ratificación que proviene de esas directrices de base científica, de base técnica, de base comercial, en la cual es un estándar apropiado para decir que estos productos certificados en Global Gap pueden garantizar la inocuidad a los consumidores. ¿Qué significa el reconocimiento GSSI? Es otro tipo de reconocimiento diferente a la inocuidad. En este caso, estamos hablando de una iniciativa de sostenibilidad. Aquí es donde se usan, digamos, varios criterios combinados y hay varios partners que tienen que ver con directrices de bienestar animal, tienen que ver con directrices de control a sustancias químicas, de control a enfermedades zoonóticas, incluso aspectos sociales, aspectos medioambientales, cuidado del agua, protección al agua de las comunidades. Y tenemos varios estándares que están también reconocidos, Global Gap es parte de ellos, ¿sí? Y vamos a mirar que hay varios que conocemos.
aquellos que hemos estado en la producción acuícola para mercados internacionales, es muy común que ya nos encontremos, por ejemplo, certificados en VAP o certificados en ASC o en MSC. Global Gap también se encuentra reconocido por GSSI. Así que adicionalmente a la parte social, a la parte medioambiental, ¿sí? A la parte de bienestar animal, también estaríamos alineados con inocuidad, que es el estándar anterior que vimos. Así que, ¿qué significa estar reconocidos en toda la parte sostenible? Pues puntualmente, Global Gap tiene un objetivo y es ser producción inocua y responsable. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de todos los aspectos medioambientales y también sociales, que estamos realmente impactando positivamente a las generaciones futuras. Así que eso significa tener reconocimiento GSSI. De pronto pensamos al inicio que Global Gap solamente nos iba a pedir aspectos de inocuidad, pues bueno, vamos a ver en este webinar más adelante algunos de los aspectos en los cuales se mencionan varios asuntos de biodiversidad incluso que se aplican directamente en la producción acuícola. Así que estos son los partners en los cuales se encuentran también gran cantidad de organizaciones comerciales que pueden ser supermercados, pueden ser comercializadores, procesadores, restaurantes, ¿sí? Y cadenas minoristas, los cuales también tienen exigencias altas para demostrar que la producción acuícola que ellos comercializan no es pesca de arrastre, ¿sí? Que no es pesca ilegal. Esa es la manera de poderlo demostrar, porque dentro de los criterios que están alineados con GSSI hay gran cantidad de aspectos medioambientales, sociales y de bienestar que vamos a tener en cuenta en la implementación. Cuando yo voy a aplicar a la auditoría de certificación de Global Gap, puedo tener dos caminos. Solo debo elegir un camino, la versión 6 Smart o la versión 6 GFS. Debo elegir uno de los dos. ¿Cómo sé yo cuál debo escoger? Yo debo identificar los requisitos de mi cliente. Este es un tema muy importante. Así que elegir la versión con la edición, sea Smart o GFS, es responsabilidad del productor o del titular. Identifiquemos si tenemos algún cliente que haga parte de la cadena del GFSI, por ejemplo, ¿cierto? Porque esta versión, de diferencia de sea Smart o GFS, su importancia radica en la inocuidad. Y en este caso yo debería identificar si mi cliente tiene un requisito comercial en el cual me exige que esté certificado en la versión 6 GFS. Si es así, apliquemos a esta. Si no, apliquemos a la Smart. Puntualmente, los criterios para acuacultura son iguales. Nunca vamos a encontrar una diferencia entre GFS y Smart en los numerales de la norma. Es decir, los criterios mayores en Smart y GFS son iguales, los menores son iguales, las recomendaciones son iguales. La única diferencia que vamos a tener entre las dos para acuacultura es el tema de las auditorías no anunciadas que vayamos a tener para las opciones grupales, para grupo de productores o para opción uno multisitio con sistema de gestión. Adelanto un tema de esto y es que cuando yo tengo esas opciones de certificación, no es que yo certifico mi finca, un productor una finca, sino un grupo de productores con 200 fincas. En ese caso, por ejemplo, yo recibo auditorías de raíz cuadrada, es decir, no me audito las fincas, solo la raíz cuadrada de los sitios. Y hay un tema importante en las auditorías no anunciadas. Para GFS, las auditorías no anunciadas literalmente son no anunciadas. Recuerden que el 10% de los titulares son sujetos a una auditoría no anunciada en la cual es aleatorio. Se escogerán, si tu certificadora tiene 100 titulares, en este caso escogerán 10 cada año aleatoriamente y ellos recibirán auditorías no anunciadas. Si eres GFS, son literalmente no anunciadas, el auditor llega cualquier día, ¿sí? Pero si eres Smart, en este caso, el auditor puede avisar con 2 días de anticipación.
Así que esa es la única diferencia para acuicultura. No pasa lo mismo para cultivos agrícolas. Cultivos agrícolas son dos normas diferentes donde los criterios son distintos. En acuicultura los criterios son iguales, pero tú no puedes aplicar a las dos al tiempo. Elige si vas a estar en Smart o si vas a estar en GFS. ¿Por qué es importante identificar qué quiere tu cliente? Porque si tú aplicas a Smart, porque de pronto no quieres recibir auditorías no anunciadas así sin previo aviso, y resulta que tu cliente sí requería un GFS, es posible que tengas un problema comercial porque tu cliente requería la otra versión. Y ahí es donde los aspectos del reglamento toman importancia, porque una vez tú te auditas y te certificas, no puedes recibir una auditoría nuevamente hasta que hayan pasado al menos 6 meses. Así que por eso es importante que nos preparemos apropiadamente. Y vamos a la última parte. ¿Qué debo tener en cuenta para certificarme? Vamos a ver a modo general cuáles son los aspectos que me va a requerir a mí la norma. El primero, hablemos del alimento concentrado, del cual se alimentan estas especies. Estamos hablando de alimentos balanceados, fabricados en una planta. No estamos hablando de alimento vivo. Por ejemplo, no estamos hablando de artemia o de aquellos alimentos que son, por ejemplo, calamares, ¿sí? Estamos hablando de alimento concentrado. El alimento concentrado debe provenir de plantas que están certificadas en Global Gap, alimento para animales. ¿Sí? Es una norma también igual que esta, pero ya aplica a las plantas de producción de alimento balanceado. Así que necesito que estén certificadas. Hay algunos aspectos que veremos en el tema, en el curso directamente, donde veremos criterio a criterio, los aspectos que están ligados con el alimento para animales, y es donde hay algunos aspectos importantes de inocuidad o que estén reconocidos por GFSI. Pero hay un tema muy importante dentro de lo que es el alimento para animales, y es que algunas de las sustancias, de los aceites, de la proteína animal de la que están fabricados estos concentrados, no provenga de especies protegidas, no provenga de pescas de arrastre, ¿cierto? Porque es que también estas materias primas podrían llegar a estar afectando primero el medio ambiente y dos, podrían llegar a tener residualidad de sustancias no permitidas. Así que vamos primero, cuando vayamos a aplicar esta normativa, si el alimento concentrado que estoy teniendo está certificado Global Gap. Ahí ya me voy mucho más fácil a certificarme en Global Gap Acuacultura. Así que preparémonos ahí. Adicional, los reproductores, las semillas o los juveniles, todo lo que tú estás comprando para poder producir en tu finca, tiene que provenir de granjas certificadas Global Gap. ¿Sí? Si voy a hacerlo, digamos, desde la primera vez, hay unos aspectos de tiempos de certificación o de registro de certificación de mi proveedor, eh, pero lo más importante es que si identifiquemos este tipo de proveedores de juveniles, por ejemplo, de ovas, de náuplios, que yo estoy sembrando en mis cultivos, tienen que venir también certificados Global Gap. Algo más pasa con acuicultura, es que el módulo GRASP es un módulo obligatorio. Cuando nosotros hablamos del módulo GRASP, estamos hablando de la evaluación de riesgos de prácticas sociales, donde yo tengo empleados o tengo agricultura familiar y en este caso se tienen que respetar los derechos humanos. Necesitamos respetar los aspectos de educación de los menores de edad que trabajan en las fincas, todos los aspectos de pagos, horas extras, los derechos humanos eh, y todos los temas que son importantes en mi país de producción. Para el caso de acuacultura, entonces GRASP no es voluntario. GRASP es obligatorio. Todas las fincas que aplicarán a Global Gap Acuacultura deberán aplicar a GRASP y deberá pasar exitosamente. Es un requisito. GRASP deberá pasar exitosamente para que pases a acuacultura. Algo más que ocurre es que no está permitido manejar especies que tengan modificación genética. Ninguna de estas especies que hoy se están manejando genéticamente podrán ser utilizadas en Global Gap Acuacultura. Así tengan un registro permitido en el país de producción. En Global Gap no está permitido tener estos tipos de productos. También debo tener en cuenta que la manipulación después de la cosecha requiere alineación
con estándares de inocuidad o con la metodología HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Aquí ya estamos hablando de los temas de procesamiento y transformación. En acuacultura yo realizo la cosecha. Es posible que en ese momento vendo el producto porque se lo llevan vivo mi cliente y allá lo procesa, pero también es posible que yo haga parte de esa cadena de entregar filetes, filetes congelados, filetes refrigerados, ¿sí? Producto, bueno, eviscerado y refrigerado, en cualquiera de las presentaciones. Pero sí es importante entender que esos centros de manipulación que ya van a realizar toda una actividad con el producto cosechado, deberán cumplir con los temas de inocuidad. Y también ese tema de manipulación no solo se alinea con otras normativas reconocidas por GFCI, y HACCP, sino que se liga con numerales de cadena de custodia Global Gap. Así que tengámoslo en cuenta porque es importante que lo alineemos. Identifiquemos si vamos a tercerizar el procesamiento en una planta que realiza estos procesos o si es una planta propia o si mi cliente es el que compra el producto en los estanques, por ejemplo, o después de ser cosechado y lo va a procesar. Importante, necesitamos mantener la cadena de suministro, los códigos GGN, los balances de masa del producto cosechado vivo, pero también tenemos que ligarlo a lo que son el procesamiento, ¿cierto? El peso. Algo más que ocurre es que debemos hacer un monitoreo a la biodiversidad del entorno de producción. Cuando nosotros tenemos la producción acuícola, sea por ejemplo en jaulas que estén en lagos o en mar abierto, o también que realicemos bombeo de agua salada bueno, o de agua dulce dentro de nuestras producciones y tengamos una producción interna, cualquiera de estos métodos requiere que nosotros estemos monitoreando la biodiversidad, porque en cualquiera de estos modelos nosotros estamos haciendo un impacto. Así que debemos encontrar cuál estamos realizando. Puede ser que estamos teniendo especies productivas, pero al mismo tiempo se encuentran especies autóctonas en esos mismos lagos. Por ejemplo, si estoy produciendo en jaulas, ¿cierto? En esos lagos también se encuentran. Estamos hablando de depredadores, estamos hablando de especies vegetales, algas, estamos hablando de microalgas, estamos hablando de aves. ¿Cómo está ese entorno? Eh, Identificado por nosotros y gestionado. Sí, así que importante que debemos también gestionar y monitorear la biodiversidad. Algo más pasa exclusivamente con Global Gap Aqua, y es que el capítulo 4, que es el capítulo de seguridad, salud y bienestar laboral, es un capítulo de obligatorio cumplimiento, independientemente de que haya numerales de ese capítulo que sean, por ejemplo, criterios menores. Conocemos quienes hemos trabajado en Global Gap que los criterios mayores tienen que cumplirse todos 100% para poder pasar y los menores a un 95% o más. Sin embargo, el capítulo 4, que es seguridad, salud y bienestar laboral, independientemente de que el numeral diga que es menor, necesita ser cumplido, precisamente porque GRASP es obligatorio. Así que incluso lo vamos a ver en la lista de chequeo, en los puntos de control. Se va a encontrar en el encabezado del capítulo 4 que este es obligatorio para acuacultura, para que ese tema lo tengamos en cuenta. Estos fueron los puntos importantes para tener en cuenta para certificarnos. Así que vamos a llegar a las conclusiones. Importante, identifiquemos entonces cuál es la versión aplicable para nosotros, ¿sí? Si va a ser la Smart, si va a ser la GFS, y apliquemos apropiadamente esos criterios. Leamos la norma a conciencia. Identifiquemos de qué manera podremos ser capaces. Y lógicamente preparémonos muy bien. Y para esto, pues nosotros también disponemos del curso con entrenador registrado, ¿cierto? Recuerda que no puedes aplicar simultáneamente a la edición Smart y a la edición GFS. Elige bien y elige de acuerdo pues a tu potencial de mercado. Si tú hoy no le vendes a ninguno de estos clientes que exigen GFSI, pues importante que también nos proyectemos. Si queremos llegar a ese tipo de clientes, está bueno que, pues, que nos preparemos de una vez. Los criterios igual son los mismos. La única diferencia será que las auditorías no anunciadas deben
ser realmente no anunciadas sin avisarse. Importante que en esta conclusión es tan importante la inocuidad como la sostenibilidad. Todas dos son indispensables. Todo el tema de eh, derechos laborales, medio ambiente, no estar produciendo en áreas protegidas o que estén prohibidas por el Estado. Necesitamos demostrar que estamos siendo seguros y responsables, el mismo objetivo que tiene Global. Así que no es más importante la inocuidad o la sostenibilidad, son igual de importantes, son absolutamente necesarios cumplir las dos. Y también implementemos los criterios sociales con tus empleados y contratistas. Puede ser que tenga contratistas solamente para las épocas de cosecha, también aplicarán los criterios. Todos los aspectos de higiene e inocuidad en cosecha, así sean contratistas, aplican también desde inocuidad. Así que estas son las conclusiones de esta sesión. Agradecemos entonces su espacio y vamos a abrir entonces la resolución de preguntas.